¿Cómo le va, amigos? Bueno, ustedes saben que todo el mundo reconoce que nuestro país, Argentina, es un país con una extraordinaria dotación de recursos para el desarrollo productivo. Un territorio inmenso, casi 3 millones de kilómetros cuadrados. En cuanto a extensión y calidad y riqueza del suelo, estamos octavos. Realmente tenemos características especiales. Incluso el siglo pasado nos perfilábamos como uno de los países más desarrollados del planeta, en una segunda escala, junto con Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Hoy estos tres países están a la vanguardia de los países desarrollados del mundo. Y nosotros nos quedamos, sí, lamentablemente nos fuimos quedando con el tiempo. Y uno trata de buscar las explicaciones por qué nos quedamos en esta situación de contradicciones, idas y vueltas, problemas que se vuelven a repetir, que nuevamente volvemos a tomar caminos equivocados. Y eso es lo que creo yo, el problema fundamental ha sido que la política se metió en la economía. La política se metió en la economía porque la economía por sí sola en estos países que estuve analizando como Canadá, Nueva Zelanda y Australia, no tiene problemas políticos. O sea, la política está siempre al margen de la economía. Se toman medidas abarcando a todo el país, sin grietas, sin diferenciaciones. Si este sector, esta empresa la maneja la oposición, son todos nacionales los habitantes de cada uno de estos países. Y nosotros nos hemos quedado debido justamente a que hemos priorizado el ingreso de la política en la economía, que la encontraron como una herramienta para generar beneficios a cada político, donde se arreaba a las personas necesitadas de ingresos para darles algún tipo de dádiva. ¿Qué tipo de dádiva? Bueno, el IFE, el ATP, un subsidio, un plan social, una asignación universal por hijo, una pensión graciable, una pensión por incapacidad, jubilaciones, etcétera. Un montón de beneficios que existen en la legislación mundial, pero no utilizados como dádivas como existen en este país. Tenemos 27 millones de personas que están colgadas del Estado, que generan un déficit fiscal inmanejable, inmanejable. Ahí está el problema. ¿Cómo hacemos para generar recursos cuando tenemos un gasto tan elevado que la propia política lo ha creado y ha reafirmado a través del tiempo? Pero hablo de la política en general, no hablo solamente de este gobierno. La política en general se ha valido de esa posibilidad del poder de tener los recursos y ha asignado prioridades en este camino para tener la posibilidad de la reelección, negociando dádivas con compromisos políticos. Fíjense ustedes que aquellos que reciben planes, o muchos de ellos, son convocados a marchas para que no le saquen ese plan, esa asignación, esa dádiva. Incluso le aseguran un beneficio económico por ir a la marcha, un refrigerio y además el colectivo pago. Claro, son marchas multitudinarias, pero claro, si vemos todo esto detrás, encima toda esta generación de recursos totalmente subsidiados por la política y apuntando a un solo partido, lo pagamos nosotros con los impuestos. Imagínense el trabajador el dependiente, que le hacen una retención de impuestos a las ganancias,
que se rompe el alma para poder llegar todos los días a terminar su trabajo y después se encuentra con este totalmente desprotegido sistema de asignación de recursos, que apunta solamente a lo de un solo partido, el partido gobernante, sea cual fuera. Bueno, y aparte hay un desprestigio total en la clase política. Hay, por ejemplo, cargos que se asignan a personajes que han estado en la política, que no se han ido bien, que simplemente el capital político es haber sido intendente, gobernador, diputado. Sin ir más allá, tenemos un embajador en Israel que es el señor Uri Barri, 8 causas penales abiertas. Embajador en Israel. Esto hace rato, es un caso. ¿Y qué pasa? No se mira a qué tipo de política hizo, qué tipo de gobierno hizo. No, lo importante es que haya sido gobernador y haya cumplido con el trámite de ser del palo. Además tenemos funcionarios piqueteros en el gobierno actual. Por ejemplo, hablemos de Navarro, que es el secretario de Relaciones Políticas Parlamentarias, funcionario actual. Fernando Chino Navarro es el que conduce el movimiento Evita. El secretario del movimiento Evita es Pérsico. Pérsico también es funcionario, secretario general de este movimiento que maneja 400.000 planes. Fíjense el caudal político que tiene. ¿Quién lo toca a Pérsico? Nadie. Y tiene un cargo político, es funcionario. También asiste a 1.500 comedores y merenderos, con un presupuesto asignado, por supuesto, por el gobierno. Daniel Menéndez, todos lo conocemos, que es el coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, que en este gobierno fue nombrado subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Social. Bueno, tenemos el caso de Grabois, que el único pergamino que tiene es ser amigo del Papa y ha llegado a Cristina y kirchnerista de la primera hora. Ese es su capital, no está capacitado, no tiene estudios, es abogado, pero no tiene estudios vinculados con este tipo de actividad. Edgardo de Petri, también otro piquetero, y otros más que no quiero abundar porque la verdad que se me iría todo el tiempo. Todas estas decisiones de incluir estos personajes como funcionarios de un gobierno, pagándoles jugosos sueldos, hacen que se vaya desprestigiando cada vez más la política. Eso lo tiene que entender el presidente y quienes lo asesoran. Hay un desprestigio total. El presidente cree que cuando sale a hablar va a llevar una tendencia de la opinión de mucha gente. Seguramente que la llevará de algunas, pero no tiene el prestigio para llevar y conducir todo el pensamiento de todos los argentinos. Al contrario, fíjense que en el último reportaje que hizo, se le ocurre decir en este momento donde tenemos una brecha cambiaria de más del 120%, se le ocurre decir, jamás me quedaría con el dinero de la gente. ¿A ustedes les parece que es oportuno decir esto en este momento? Me hace acordar, y en esto para abonar un poco el desprestigio de la política, tenemos ejemplos de dichos de presidente que no quiero mencionarlos a todos porque realmente es muy largo. Hay que pasar el invierno, Álvaro Sogaray, vicepresidente del Banco Central, 1959. La gente nunca tuvo tanta plata como ahora, Martínez de Oz, 1980. El que apuesta al dólar pierde. Ministro de Economía Lorenzo Sigot, 1981, que quiso desalentar maniobras especulativas, pero la falta de confiabilidad hizo que se viniera una devaluación del peso del más del 30%. Si el mercado quiere dólares, le vamos a dar con el látigo. ¿Se acuerdan de eso? Lo dijo el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, en 1989. ¿Qué pasó después? Vino más devaluación y vino la hiperinflación. Con la convertibilidad, dijo Domingo Cavallo, con la convertibilidad habrá más de 6 décadas de crecimiento y prosperidad en la Argentina. No llegamos a una década. No importa de dónde vengan los capitales, dijo Alberto Cohen, lo que importa es que vengan en 1991.
desde el punto de vista ético, debe importar de dónde viene. Si no, vienen del narcotráfico, de la drogadicción, de la venta de armas, de las ventas en negro, digamos, de la evasión. ¿Se acuerdan? Otro dicho, lo que dijo el presidente Dualde allá por el 2002, el que depositó pesos recibirá peso, y el que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué pasó? La palabra fue incumplida impunemente. Los que depositaron dólares recibieron pesos y a un tipo de cambio que era inferior al que el mercado convalidó. También el famoso "me quiero ir" de Lorenzino, el ministro de Economía, cuando la entrevistaba una periodista griega, porque no sabía explicar el tema de la inflación. Esto en el 2013. Bueno, la conclusión que quiero dejar, queridos amigos, es que con tantas situaciones históricas, tantos ejemplos que tenemos, realmente los políticos no se dan cuenta que no tienen que hablar, que tienen que ser eficientes, que tienen que ser tajantes cuando un político, por más que haya sido gobernador, intendente, diputado, senador y no ha cumplido una buena función, tienen que expulsarlo directamente, no reasignarle una tarea en otro sector. Yo creo que los políticos lo tienen que entender a eso, porque siguen siendo cada vez menos creíbles y el desprestigio los va cubriendo totalmente, haciendo de que la política se lleve puesto no solo la economía, sino el peso de los argentinos, que ya, como todos ustedes saben, le hemos sacado 13 ceros a la moneda y hemos destruido 4 monedas más esta que está en terapia intensiva con COVID. Muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos la semana que viene.